día, tercero, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien, ¿sí? Vamos a comenzar con una nueva clase y antes de empezar con el tema me gustaría recordarles que aquellos que todavía no estén incorporados en el Facebook de la escuela, manden solicitud y únanse porque en el transcurso de esta semana y la semana próxima vamos a estar trabajando mucho por Facebook, ¿sí? Con actividades propuestas por los profes de educación física. Ellos ya estuvieron subiendo al Facebook distintos desafíos, distintos retos, ¿sí? Y actividades de competencia. Lo próximo que se viene es el torneo de primavera, ¿sí? Ustedes saben que en la escuela para el día de la primavera cada curso elige una temática y en base a esa temática decora su salón, se disfraza y participa. En esta ocasión lo vamos a hacer pero de forma virtual. Cada curso tiene que elegir un tema, ¿sí? Disfrazarse de ese tema que eligieron y sacarse una foto, cada uno en su casa, ¿no? Y después una persona del grupo junta todas las fotos en una foto collage y las sube al Facebook o se las manda a su profe de educación física para participar. Y después se va a votar por medio de Facebook a ver el curso que más likes tiene. Los cursos que más likes tienen van a pasar a una segunda etapa y van a seguir compitiendo hasta que se tenga el ganador de la escuela. Que bueno, después los profes de educación física seguramente les comentarán cuál será el premio o eso, ¿no? Pero está bueno participar. Así que súmense y una vez que sepan la temática que van a elegir, avísenme, ¿sí? Está bueno que los profes también estén enterados, así pueden también apoyarlos, ¿sí? Durante la semana que viene se nos pidió a los profes que no enviemos actividades nuevas porque la semana que viene va a ser exclusiva para trabajar durante toda la semana con los profes de educación física. Así que todos los profes nos vamos a unir a esa propuesta de Facebook, ¿sí? Para que ustedes puedan festejar la Semana del Estudiante, ya que el lunes es el Día del Estudiante, ¿sí? Así que yo les voy a mandar la clase hoy y después recién en 15 días, el día 28 de septiembre. Bueno, la semana pasada habíamos trabajado un poquito acerca de la relación que existe entre la hipófisis y el hipotálamo, ¿sí? Y cómo trabajan de forma conjunta el sistema endocrino y el sistema nervioso, ¿sí? Hoy vamos a trabajar un poquito con la comunicación celular, ¿sí? Ese va a ser el título del día de hoy. ¿Por qué comunicación celular? Porque hasta ahora nosotros sabemos que el sistema endocrino influye en el control y la regulación de las funciones de nuestro cuerpo, ¿sí? A través de sustancias químicas que son las hormonas. Ya habíamos hablado que las hormonas son producidas por las glándulas, que las glándulas son órganos productores de sustancias, y las hormonas pueden producirse o por glándulas endócrinas que solo producen hormonas o por glándulas mixtas que producen hormonas y algún otro tipo de sustancia. Las hormonas son sustancias químicas que ya vimos qué características tienen, que son eficientes en pequeñas cantidades, que generalmente se producen en un lugar y hacen efecto en otro, que cambian la configuración del organismo, ¿sí? Tiene ciertas características y también va a tener ciertas funciones, ¿sí? Ahora, ¿a qué nos referimos con la comunicación celular? Para que una hormona cumpla su función, que es llevar la información a un lugar determinado del cuerpo, esa hormona tiene que llegar a ese lugar específico en donde debe informar, ¿sí? Qué es lo que debe suceder. Ese lugar específico, que puede ser un órgano o una célula en particular, es lo que llamamos célula diana o célula blanco. Es el lugar donde la hormona tiene que llegar, ¿sí? Como un tiro al blanco. El tiro al blanco que es embocar el dardo en un punto específico. Esto es lo mismo, por eso célula blanco. Es la célula que la hormona tiene que llegar específicamente a ella para producir un cambio o llevar una información, ¿sí? Puede suceder que la hormona se produzca en un órgano específico y esa hormona salga de ese órgano y tenga que llegar de nuevo a ese órgano, porque se produzca en un lugar y en ese mismo lugar surja su efecto, ¿sí? A eso lo vamos a llamar comunicación autócrina. ¿Qué quiere decir autócrina? Que la misma célula que produce la hormona es la célula que recibe esa hormona, ¿sí? Para ser activada y que se lleve a cabo el cambio que debe suceder, ¿sí?
Es decir, la hormona, la glándula productora también es la célula receptora. Produce la hormona y la recibe, ¿sí? Después tenemos la comunicación parácrina. La comunicación parácrina es cuando la hormona se produce en una célula determinada de una glándula, ¿sí? Y tiene que hacer efecto en otra célula, pero que está muy cerquita, ¿sí? Entonces la hormona sale de una célula y llega a la otra, ¿sí? Esa es la comunicación parácrina. La célula secretora de la hormona está muy cercana a la célula receptora, ¿sí? Es decir, la célula inductora, la que va a inducir o enviar una señal, está cerquita de la célula inducida, la que percibe el cambio, ¿sí? Y esta señal se da en el espacio que hay entre células. Nuestro cuerpo está formado por millones de células. Algunas están muy pegaditas y otras dejan un pequeño espacio que solo lo observamos al microscopio. Cuando la comunicación celular es una comunicación parácrina, el espacio es tan pequeño que a través de ese espacio se envían la señal, la hormona, de una célula hacia la otra, ¿sí? Y cuando hablamos de comunicación endocrina, es cuando la célula inductora, es decir, la que produce la hormona, está muy alejada en el cuerpo de aquella célula del órgano que va a recibir esa hormona o esa información. La célula inducida la llamamos, ¿sí? Entonces, cuando están muy separadas, esa señal tiene que viajar por sangre para llegar a la otra célula y causar su efecto, ¿sí? Al liberarse del torrente sanguíneo y viajar a través de la sangre, decimos que la comunicación fue endocrina, ¿sí? Están un poco más alejadas, entonces sí o sí es necesario que el transporte se haga a través del torrente sanguíneo. Esa es la diferencia entre los tres tipos de comunicaciones. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿sí? ¿Cómo sabe una célula del cuerpo que tiene que recibir una hormona? O mejor dicho, ¿cómo sabe la hormona a qué célula tiene que llegar y no entra en otra célula diferente? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cómo sabe, por ejemplo, la hormona de las glándulas mamarias que sí o sí tiene que hacer su efecto en el pecho de la mujer y producir la leche materna de ahí y no otro órgano? Porque esa hormona no se va, no sé, a la mano y empieza a producir leche por los dedos. ¿Por qué no sucede? En realidad no es que el cuerpo sabe o no sabe, sino que cada célula tiene una estructura particular que se relaciona con ella, que son los receptores. Y las hormonas también tienen una estructura, ¿sí?, con la cual tienen que encajar de forma perfecta con un receptor específico. ¿Se acuerdan cuando vimos, ni bien empezó el año, que vimos estímulo, receptor, respuesta? Que el receptor era el que percibía una señal, una información. Acá ocurre lo mismo. Todas las células de nuestro cuerpo a su alrededor tienen receptores, ¿sí? Son partes muy pequeñas que reciben información. Cada receptor tiene una forma, ¿sí? Y solamente va a ser posible que capten una información que tenga una forma similar a la suya para que se pueda acoplar, como si fuese una pieza de rompecabezas, ¿sí? Si yo tengo una hormona que tiene esta estructura, ¿sí?, un poco esférica, para que llegue a un receptor que la pueda recibir, la célula va a tener que tener un receptor que tenga una forma que se acople como una pieza de rompecabezas a ese receptor. Supónganse esta forma. Entonces, la única célula que va a tener esta forma va a ser la única que va a poder recibir este receptor, porque esta hormona, porque es específica. Una de las características de las hormonas era que eran específicas. Cada hormona sí o sí debe llegar a una célula en particular y no a otra, ¿sí? Solamente la célula que tenga la forma capaz de recibir a esa hormona va a ser la que la reciba, ¿sí? Solamente aquella célula que cuente con los receptores que tengan una forma que se acoplen. Entonces, si yo tengo una hormona con esta forma de estructura
y una célula y sus receptores mantienen esta forma, la hormona va a viajar por la sangre, va a encajar perfectamente, ¿sí? Entonces en esa célula hace su función la hormona. Si yo tengo esta hormona y en una célula los receptores son así, es obvio que por más que la hormona pase cerca de esa célula no va a poder ingresar porque no tiene una forma que se acople, ¿sí? Cada hormona es específica para una sola célula en la cual tiene que cumplir su función y causar su efecto. Y esa célula, para poder recibirla, va a tener que tener receptores acordes a la estructura de la hormona que pretenden recibir. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, vamos a trabajar un poquito con esto. Yo les voy a enviar la información que les estuve explicando, ¿sí? Para que lo entiendan un poquito mejor. Y bueno, y después vamos a hacer unas actividades. Cualquier cosita, cualquier duda que tengan, me consultan, ¿sí? Y ni bien sepan la temática que van a llevar a cabo con el curso, avísennos a los profes, así nosotros desde nuestro lugar podemos ir apoyando también en Facebook, ¿sí? Les mando un besito, cuídense. Chau, chau.